Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del curso de moldería básica. Hoy vamos a ver cómo desarrollar el molde base para pantalón. El pantalón que vamos a sacar con este molde base es un pantalón recto de tiro medio. Modificando lo que es el ancho de la botamanga, o sea, donde termina la pierna, ya vamos a poder obtener distintos tipos de pantalón, como por ejemplo un chupín, o incluso hacer una legging haciéndolo más angosto, o un oxford, un campana, un elefante, o un pantalón palazo, aumentando el ancho de la botamanga. De todas formas, esto más adelante lo vamos a ver y también vamos a ver cómo hacer estas transformaciones. Entonces, acá les dejo como algunos ejemplos, ¿sí? Para que se vayan dando una idea de algunas cosas que vamos a hacer más adelante. Vamos a ver entonces las medidas que necesitamos para poder desarrollar este molde. Como todos los anteriores, podemos hacerlo con una tabla de talles si es desarrollo industrial o con medidas tomadas en el cuerpo de una persona en particular si es un desarrollo a medida. Acá vamos a trabajar con esta segunda opción. Vamos a necesitar el contorno de cadera, ¿sí? Vamos a hacer la medida ajustada más 2 centímetros de holgura. Esto para que no quede tan al cuerpo la prenda, ¿sí? O tan apretada. Vamos a tomar el contorno de cintura, ¿sí? Con una medida ajustada normal, sin holgura en este caso. Lo que es el contorno de cadera, quiero aclarar que estamos hablando de lo que sería la parte más saliente, ¿sí? Del cuerpo, o sea, lo vamos a tomar ahí. Necesitamos tener también el largo total, ¿sí? Esto se mide por el costado del cuerpo, desde la línea de cintura hasta llegar al largo deseado, la altura de cadera y la altura de tiro. Esta medida es súper importante porque de esto depende que el pantalón tenga buen calce. ¿Cómo se toma la altura de tiro? Si bien esto también lo hablamos en unidades anteriores cuando vimos toma de medidas, bueno, recuerden que es con la persona sentada. Vamos a seguir el centímetro por el costado del cuerpo desde la cintura hasta el límite de la silla, ¿sí? No lo tomen con la persona parada porque les va a dar un poco menos. Y si nosotros tomamos esa medida, después el pantalón no va a calzar bien, va a quedar muy corto de tiro y va a ser molesto. Acá, bueno, yo tengo como siempre las medidas estándar que voy a usar, un cuarto de contorno de cadera que me da 25, un cuarto de contorno de cintura que me da 18, un largo de pantalón de 104, una altura de cadera de 20, una altura de tiro de 27 y una altura de rodilla de 55. La altura de rodilla antes no la mencioné, pero la podemos también tener en cuenta, ¿sí? Recuerden que va a ser, obviamente, la medida hasta la rodilla. Como ya vimos con los moldes anteriores, ustedes en el apunte tienen el paso a paso todo graficado, ¿sí? Pero también acá en el video lo vamos a ver en papel para que tengan las dos versiones. Lo primero que vamos a hacer es trazar un rectángulo con la escuadra. En la línea vertical vamos a colocar la medida del largo del pantalón, ¿sí? Es una medida que va a depender de nuestro diseño. Les recomiendo que igual siempre sea un largo correspondiente a un pantalón largo, ¿sí? Que puede llegar por debajo del tobillo o puede quedar por arriba, pero quiero decir que ya si queremos desarrollar un pantalón pescador o una bermuda o un short, algo más corto todavía, vamos a tener que esperar a ver las transformaciones de este molde, ¿sí? Entonces estamos hablando de un pantalón largo, pero de todas formas, según el diseño, vamos a tener un largo de pantalón distinto. En la línea horizontal vamos a colocar un cuarto de contorno de cadera. Y vamos a marcar con una línea horizontal las siguientes medidas: altura de cadera, altura de tiro y altura de rodillas. Vamos a marcar con una línea horizontal estas tres medidas. Recuerden que esto es a modo de ejemplo, las medidas ustedes las van a sacar de lo que tomen sobre el cuerpo de la persona que eligieron, ¿sí? Vamos a hacer acá un cálculo auxiliar que nos va a dar una medida que vamos a llamar por ahora X y que después la vamos a usar en otro lugar también. Esta medida X va a salir del tiro delantero y se va a repetir en el costado exterior de la botamanga, ¿sí? Fíjense que acá tienen un recuadro que explica de dónde sale esta medida, ¿sí? X es el 15% de un cuarto de contorno de cadera, ¿sí? Entonces, vamos a decir que X es un cuarto de contorno de cadera por 15 dividido 100. En mi caso, un cuarto era 25, por 15 dividido 100 me da 3,75. Pero esta no es una medida estándar, no es una medida que es siempre igual, ¿sí? Es una medida que ustedes tienen que sacar en base a ese contorno de cadera y a ese cuarto de contorno de cadera. Bueno, desde la altura de tiro vamos a salir hacia afuera 3,75. Y desde lo que es nuestra botamanga vamos a entrar del lado contrario, por así decirlo, 3,75. Y ahí vamos a empezar como a darle la forma, ¿sí? a nuestra prenda.
Vamos a unir con regla estos puntos logrados y así vamos a tener, como les decía, definida la pierna del pantalón. Ahora vamos a hacer como un poco de zoom a una parte más puntual que tiene que ver con lo que es la cintura, la forma del tiro, la pinza y la cadera. Vamos a primero bajar la cintura 2,5 centímetros desde lo que es el centro. Recuerden que en los moldes tenemos que definir cuál va a ser nuestro lateral y cuál va a ser nuestro centro. Entonces, desde el centro, desde la parte de arriba, vamos a bajar 2,5. Vamos a calcular un cuarto de cintura más 4 centímetros y vamos a marcar un punto, siempre sobre la línea de cintura. Vamos a trazar ahora una línea curva desde ese punto que marcamos hacia los 2,5 centímetros que marcamos en el paso anterior. Así vamos a tener definida la línea de cintura. A partir de ese punto también vamos a trazar una línea recta hacia la altura de cadera y vamos a salir 0,5 centímetros. Vamos a trazar una línea curva para dar redondez. Vamos a dibujar también el tiro siguiendo un trazo vertical del rectángulo y terminándolo en el último tramo, ¿se acuerdan esos 3,75 que habíamos salido? Bien redondeado, ¿sí? Como si se hiciera con compás, o sea, esta forma del tiro tiene que estar bien redondeada. Por último vamos a marcar la pinza, el largo puede ser entre 7 y 10 centímetros. El ancho en este caso es de 2 centímetros, ¿sí? Pero esto también ustedes lo van a tener que ir viendo según la persona con la que están trabajando. Lo vamos a hacer en el centro de la cintura. De esta forma tendríamos ya terminado lo que es el molde final del delantero. Vamos a ver ahora lo que es la construcción de espalda. Para la espalda del pantalón vamos a tener que repetir hasta el paso 3 que hicimos en el delantero, ¿sí? Lo ideal es que mientras hagamos el delantero, cuando llegamos al paso 3, calquemos este resultado, ¿sí? Y después seguimos con los pasos del delantero y por otro lado con los pasos de espalda. Esto es como para que sepamos, digamos, hasta qué punto llegar. Entonces, si ustedes recuerdan, el paso 3 era esto de salir 3,75 hacia afuera por la línea del tiro y entrar en la línea de botamanga 3,75 también. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a pasar a los pasos que siguen para la espalda, ¿sí? Vamos a separar en dos sectores. Por un lado vamos a trabajar con lo que es el sector A, ¿sí? Que es la parte como más superior. A partir del vértice superior derecho del rectángulo, vamos a entrar 2,5 centímetros y desde ese punto vamos a subir 1,5. Vamos a marcar ahí un punto, que en el apunte aparece como punto P. Vamos entonces a trazar desde ese punto P que marcamos dos líneas rectas, una hacia la altura de la cadera y la otra hacia el costado del pantalón, ¿sí? Hacia el lateral. En el centro de la cintura vamos a dibujar una pinza, le vamos a dar un largo entre 12 y 15, o sea, es un poco más larga porque recuerden que nosotros en la parte de la espalda obviamente tenemos la cola, entonces tenemos que generar un poco más de volumen, darle más profundidad a esta pinza y también más largo. Entonces la profundidad va a ser de 3 centímetros en este caso. Recuerden, de nuevo, pueden usar esta medida estándar y después ver si necesitan más o menos en función de si la persona tiene más o menos cola. En la cadera vamos a realizar esa redondez de 0,5, ¿sí? ¿Se acuerdan que desde la línea de cintura tirábamos una diagonal hacia la altura de cadera, salíamos 0,5 y redondeábamos? Y vamos a ir ahora con lo que es el sector B, que es la parte del tiro, que es lo que quizás puede complicar un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desplazar el tiro trasero 2 veces más 3,75. O sea, ustedes se acuerdan que, digamos, de la altura de tiro, ustedes habían salido 3,75. Una vez sola. Bueno, para espalda lo vamos a tener que hacer 3 veces, ¿sí? Entonces, sería, en este caso, 11,25. Vamos a medir la entrepierna delantera hasta la altura de la rodilla y vamos a desplazar el centímetro buscando el punto S de la medida X. El trazo del tiro va a tocar 3 puntos, ¿sí? Va a seguir un trayecto apenas redondeado. Entonces, nuestro tiro de espalda va a empezar en lo que es la altura de la cadera, va a salir hacia afuera, como salía en el delantero, pero un poco más lejos, ¿sí? Por lo mismo, porque nosotros en el delantero tenemos que rodear la pelvis, pero en la espalda tenemos que rodear la cola, es un trayecto más largo, por eso esta medida se multiplica por 3, ¿sí? Y bueno, una vez que llegamos a ese punto, ¿sí?
a esos 11,25, que es esa medida X multiplicada por 3, vamos a redondear hacia abajo hasta encontrar la altura de la rodilla. Y ahí ya el resto de la forma de la pierna sería igual que en el frente. Pero el tiro es como que sale bastante más. La parte de la botamanga del trasero queda igual que el delantero. Entonces, con esto ya tendríamos nuestro molde del delantero y de espalda terminados. En lo que queda del apunte van a tener información sobre lo que es un poco más molderías secundarias, ¿sí? Vamos a ver, bueno, lo que es la cintura del pantalón, que se corta una tira recta, esto también aplica para falda. El largo de esta tira va a tener que ser del contorno de cintura, ¿sí? Más algunos centímetros extras para generar lo que es el cruce, ya sea botón, snap, gancho, vamos a tener que darle un poquito más para lo que es el cruce del botón. Y el alto de la cintura, bueno, si nosotros de repente la queremos de 4 centímetros, tendremos que cortar una pieza de 8 para poder generar el doblez y que nos quede bien. Tenemos otras piezas como son la vista del cierre, que es una pieza muy pequeña pero muy importante, ¿sí? Por un lado sirve como para emprolijar y también para que el cierre se apoye sobre esta pieza de tela y no esté rozando lo que es el cuerpo. Entonces acá también explica cómo desarrollarla. Tienen un poco de información sobre lo que es el desarrollo de los bolsillos delantero y traseros, algunas cuestiones que también por ahí van a encontrar algunas repetidas en los últimos apuntes cuando veamos moldería secundaria. Van a tener información sobre lo que es el pasacinto, ¿sí? O las presillas también. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo modificar este molde para lograr transformaciones comunes del pantalón y otras variantes de la prenda, ¿sí? Así que con esto terminaría nuestro apunte. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.